Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Señor Jesús les bendiga a todos, hermanos. Amén. El Señor vous bénisse à tous mes frères. Amén. Les invito, vamos a estar cantando una alabanza antes de entrar en la meditación. La hermana Liliana está haciendo la traducción. Gracias. Bueno. Bueno, el hermano Andresito. Bienvenue, ma soeur. Amen. Bon, on va chanter, on va adorer notre Dieu et on va dire, toi seul digne, Seigneur, de recevoir toute l'adoration. Amen. Amen, comme dit notre frère Isaïe. On est là pour adorer notre Dieu, on est là pour louer le Seigneur. Amen. Et je vous supplie, mes frères, on va chanter au Seigneur avec tout notre cœur. Amen. En esprit et en vérité, comme dit la parole de notre Seigneur. Amen. Toi seul est digne de recevoir toute louange. Toi seul est digne de recevoir toute louange. Pour ce que tu as fait déjà, ce que tu feras, toi seul est digne de recevoir toute louange. Toi seul est digne de recevoir toute louange. Toi seul est digne de recevoir toute louange. Pour ce que tu as fait déjà, ce que tu feras, toi seul est digne de recevoir tout. Oh oui, Seigneur, tu es grand, Seigneur. Toi seul est digne de à toi l'adoration, Seigneur. Oh, à toi la reconnaissance, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Oh, je glorifie ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom, Seigneur. Ce que tu verras, toi seul est digne de recevoir toute louange. Pour ce que tu as fait déjà, ce que tu verras, toi seul est digne. Alléluia. Amen. Nous allons dire, tu es grand, Seigneur. 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 Alléluia. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique et digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Aleluya. Aclamóle, Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Vamos a leer la Biblia. Juan, Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 4. Gloria a Dios. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 4. Amén. ¿Lo han encontrado? Vamos a leer Juan 1, 4 y dice: en él estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres. Amén. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Digámosle al Señor que nos hable por su palabra en esta hora. Amén. Señor, te damos gracias por este momento especial, Señor, donde podemos, Señor, meditar en el consejo que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús, por este momento que podemos tener delante de ti, en comunión con nuestros hermanos, Señor. Dios mío, que no sea escuchar un mensaje más, sino que nuestros corazones estén abiertos para recibir tu palabra, Señor, para creerla, ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, en tu nombre santo, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios. Amén. Bienvenidos todos en esta hora. Y quiero dar la bienvenida a nuestra hermana Daniela. Amén. Nuestra hermana Daniela. Ella vive aquí en Francia. Está un poco lejana de nosotros en la distancia, pero está hoy con nosotros. Bienvenida, hermana Daniela. Es una joven que viene de Colombia, de la ciudad de Bogotá. Le conozco hace muchos años. A sus padres también. Y gracias a Dios que hoy puede estar por aquí. Amén. Con nosotros. Es nuestra hermana. Amén. Siente que mírenla bien. Amén. Bienvenida. Bienvenida le damos a ella. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios, hermanos, y bienvenidos cada uno de ustedes a este momento especial de adoración. Qué bueno podernos reunir una vez más para ofrecer culto congregacional, porque nuestra vida es una vida que rinde culto todos los días. Amén. Siempre. Por lo menos ese es el propósito del Señor, que nuestra vida le rinda culto a Él. Amén. Que le podamos rendir culto, alabanza, adoración a su nombre. Solo Él merece ser adorado. Amén. Solo Él merece que nosotros le rindamos honores. Solo Él merece que nosotros le brindemos cánticos, amén, de alabanza. Recordemos, nosotros lo adoramos, ¿por qué? Por lo que Él es. Por eso nadie más merece adoración. Y lo alabamos, ¿por qué? Por lo que Él hace. Amén. Entonces, adoración y alabanza creo que son el sentir de cada creyente en su relación con Dios. Gloria al Señor. Bueno, hemos venido hablando el domingo estábamos hablando sobre lo especial que es vivir para Dios. ¿Ustedes recuerdan el versículo base? ¿Recuerdan? Sí, domingo en la mañana. ¿De la fe? El domingo en la mañana. Sí, ese fue antes. ¿Recuerdan el versículo? ¿Ya lo olvidaron? Sí. Usted no olvida. Entonces, imagínese. Usted tiene tarea atrasada, hermana Liliana. Porque Dios, yo no lo he recordado, o sea, no lo he leído ahorita. Porque yo ya lo leí, pues estoy en ventaja con respecto a ustedes. Lo estoy recordando yo también. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de ¿qué? De vivos. Pues los que viven para Dios viven. Amén, hermanos. ¿Ya recordaron la enseñanza? Bueno, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues los que viven para Dios viven. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y quiero que miremos otros aspectos importantes, unos puntos importantes que la Biblia nos muestra con respecto a esta clase de vida que nosotros vivimos. Y Dios pide de nosotros que nosotros lo adoremos en la dimensión de lo que Él es.
y que nosotros vivamos en la dimensión de cómo Él vive. Amén. Amén. Entonces, el Señor se encontró con la mujer samaritana, el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana tenía una pregunta: ¿dónde se debe adorar? Y ella decía: Señor, ¿dónde debemos adorar? ¿En el monte Gerizim? ¿O debemos adorar en Jerusalén? Los samaritanos tenemos el monte Gerizim donde adoramos, y los judíos adoran en Jerusalén. ¿Dónde debemos adorar? Y el Señor le dijo: mira, mujer, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y luego dice el Señor: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ahí ya puso la dimensión de lo que es Dios. Y luego dijo: y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Ahí nos dijo la dimensión. ¿Por qué debemos adorarle en espíritu y en verdad? Porque Él es espíritu. Amén. Porque Él es espíritu. Si nosotros hablamos de nuestra relación con Dios, nosotros debemos vivir entonces en una relación que debe ser espiritual. Amén. Porque la vida nuestra en relación con Dios debe ser una vida espiritual. Por eso Pablo enseña a la iglesia y nos hace la explicación de esas clases de personas que existen. Y entonces dice: mire, existe el ser humano, el hombre natural. Y el hombre natural es aquel que no ha conocido a Jesús como su Salvador, no conoce a Dios. Pero dentro de la iglesia existen dos clases de personas. Y uno es el creyente carnal y el otro es el creyente espiritual. Amén. Y esas dos vidas son diferentes, aunque los dos se reúnan en el mismo lugar. Y aunque los dos adoren al mismo Dios, la relación es diferente. Y como la relación es diferente, los resultados son diferentes. Y eso no tiene discusión. ¿Por qué no tiene discusión? Porque el Señor dijo: por los frutos los conoceréis. Amén. Entonces, por los frutos los conoceréis. Entonces, se presentan unas características. Y esas características nos dicen quién es quién. Amén. Usted ve un leopardo, su piel manchada, ¿cierto? Usted ve un leopardo y aunque el leopardo quisiera parecerse a qué sé yo, a un conejo, sus orejas no son de conejo, su piel no es de conejo, su pelo no es de conejo. Tiene unas características que lo determinan como lo que es. Amén. Entonces el creyente carnal le dominan las obras de la carne, le domina su mente no es la que gobierna de acuerdo al propósito de Dios, sino que su cuerpo y su vida está gobernada según los deseos y pasiones de la carne. Su lengua no la puede domar, porque su lengua está dominada por las pasiones de la carne, por todas estas cosas. Pero el creyente espiritual está gobernado ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí hay una vida espiritual, y esa vida espiritual es la que Dios quiere, es una vida en ese nivel, en esa relación, una vida especial. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser una vida espiritual? Porque ya estamos mirando que Dios es espíritu. Amén. Y que Él es la vida. En Él estaba la vida.
Amén. Y la vida era la luz de los hombres. Amén. La vida para nosotros es Jesús. Él se presentó como eso y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea que la vida está en Jesús. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando nosotros entendemos lo que era nuestra vida lejos de Dios, comprendemos las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Pero cuando fuimos a Jesús y obtuvimos el milagro de la resurrección espiritual. Amén. Porque estábamos muertos, pero Él nos dio vida a nosotros, precisamente cuando estábamos muertos. ¿Cómo nos dio vida? Con el soplo de vida del Dios Todopoderoso. Porque Él es la vida. Amén. Entonces, allí empezamos esa relación de vida espiritual con el Señor. Y es una relación de vida abundante. San Juan, en el capítulo 10 y el versículo 10, el Señor Jesús dijo: vea, el ladrón no viene sino para robar, matar, destruir. Amén. Esas son las características de ese ladrón llamado Satanás. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y dijo Jesús: pero yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Gloria al Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Tan abundante es esa vida que fueron las palabras del mismo Jesús las que expresó cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que Jesucristo es la vida para los muertos. Estábamos muertos, pero ahora vivimos con Cristo Jesús y vivimos para siempre. Amén. Ya la muerte eterna no tiene poder sobre nosotros si somos fieles hasta el final. Amén. Cuando ya muramos aquí, entonces aseguraremos la eternidad. La salvación se da en el pasado porque fuimos salvos. Pero hoy la salvación se da en el presente porque estamos siendo salvos. Amén. Y la salvación se da en el futuro porque seremos salvos. Amén. Me llamó la atención las palabras del misionero en España, en la convención. Porque él dijo algo. En España ahora al momento hay muchos españoles bautizados en el nombre de Jesús. Pero me llamó la atención del misionero porque dijo estas palabras. Dijo: hermanos, este año hemos asegurado el primer español para la vida eterna. Y yo dije, pero en un momento dije: ¿por qué tantos españoles hay bautizados? Porque se murió y murió creyendo. Amén. Murió fiel al Señor. Amén. Entonces el que muere ya tiene la seguridad. Amén. El que muere en Cristo. Amén. El que muere en Cristo tiene la seguridad. Y es una palabra, es una expresión que tiene toda la razón. Es el primer español asegurado. ¿Por qué? Porque ya murió y murió fiel al Señor. Los demás, españoles o no, de cualquier nacionalidad donde seamos, estamos nosotros en el gran propósito de perseverar hasta lo último de nuestros días, como dijo el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Así es de que esa relación de nuestra vida espiritual tiene una razón de ser. Porque Jesucristo, la vida, el que nos ha dado a nosotros esa vida, para que en esa dimensión nosotros nos relacionemos. Yo en una vida carnal, humana solamente, no me puedo relacionar con Dios, porque solo me podré relacionar con Él, solo o pensaré que me podré relacionar con Él solo llevando un ritual religioso. Uno ve los pueblos, las personas, aun si nosotros no somos conscientes, terminamos practicando una religión, pero no viviendo el evangelio. Y eso es diferente. Amén, eso es diferente. Amén. Porque entonces el evangelio, gracias hermano, el evangelio pierde su verdadero propósito. Y no solo eso, pierde el efecto en nuestras vidas. No hace nada el evangelio. Entonces no hay crecimiento. Entonces no hay fruto verdadero. Entonces no pasa nada en nuestra vida cristiana. Pero cuando nosotros entendemos esta relación, que Cristo Jesús nos ha dado una vida que es una vida radiante. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Que es una vida abundante porque Satanás vino a robar y a matar y a destruir, pero el Señor vino a darnos vida abundante. Aleluya. Que es una vida para levantar los muertos, porque estábamos muertos y Él ahora nos ha dado vida. Aleluya. Y con Cristo hemos sido resucitados. Entonces, hermanos, qué importante saber que nuestra relación con Dios debe ser en ese nivel de una verdadera vida espiritual, la cual vivimos día a día con nuestro Señor. Gloria a Dios. Así es de que, como Él es la vida, como Él ha hecho eso en nosotros, entonces nuestra vida espiritual está fundada en unos conceptos, en unos preceptos bíblicos. Cuando el Señor en el libro de Deuteronomios capítulo 8 versículo 3 y luego en los evangelios también, el Señor le dijo, mire, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Y ahí viene el consejo para que nosotros nos relacionemos en ese nivel de vida espiritual. Si mi vida solo se limita a alimentar este cuerpo y a vestirlo, entonces estoy viviendo una vida natural solamente. Si mi vida solo gira en torno a conseguir dinero, a obtener bienestar material únicamente, entonces mi vida es muy pobre y no he comprendido que Dios es vida para mí y que yo debo relacionarme con Él en ese nivel. No solo de pan vivirá el hombre. Cuando el creyente es consciente de esto, entonces entiende que si bien es cierto hay que trabajar para conseguir el alimento diario, también es cierto que yo debo trabajar no solo por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Una alabanza al Señor. Aleluya. Hay una preocupación entonces en mi vida. ¿Qué pasaría si nos sucediera en lo espiritual como en lo material? En la mañana uno mira el reloj. Si no hay actividad en la cocina, uno se va preocupando. ¿Cierto? Bueno, el desayuno, ¿a qué hora será? Si está uno en casa a mediodía, ¿a qué hora servirán el almuerzo aquí? ¿Cierto? ¿Qué dice Joel? 12 en punto, muy francés, ¿no? ¿A qué hora sirven el almuerzo? ¿Y la cena? ¿A qué horas es la cena? ¿A qué hora es la cena? ¿Por qué? Hay una necesidad. Y si aún por las ocupaciones, ¿cierto?
No se puede tomar el alimento. Hay algo que está molestando ahí. Ayer estaba yo con Kevin por allá haciendo unas diligencias, unas compras. Y eran las 3 de la tarde y no habíamos podido almorzar. Y yo, Kevin, ¿usted tiene hambre? Uy, hermano, tengo hambre. Y yo no sé si Kevin toma sopa o no toma sopa. No toma sopa, pero ayer vea, se chupaba los dedos ahí. ¿Por qué? El hambre. El hambre. Entonces el cuerpo pide, ¿cierto? Porque el cuerpo está acostumbrado a alimentarse, hay una necesidad. Y qué bueno que nosotros en esa relación espiritual, hermanos, ser conscientes de eso y entender espiritual necesidad alimentada. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Por qué? Por de pan y cuando sí. No con las cosas de esta tierra, gracias, sino con las cosas de arriba. Es el alimento espiritual. Jesús hizo varios milagros. Cuando le dio de comer a 4,000 personas, ¿cierto? Cuando le dio de comer luego a 5,000 personas, o 5 y 4, porque varias veces multiplicó los panes y los peces. Y entonces la gente seguía a Jesús porque les estaba calmando el hambre natural de su cuerpo. Pero el Señor les dijo, mire, ustedes me buscan porque yo les he dado de comer, porque les he dado pan y pescado, pero no me busquen a mí por eso. Hay una comida más extraordinaria que ustedes pueden encontrar en mí. Y Él mismo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y el que coma de este pan vivirá para siempre. Amén. Eso tiene que ver con la vida, porque el que no come se muere. Amén. El que no come se muere. Y en esa misma relación de lo humano, el Señor puso lo espiritual. Dijo, no me busquen a mí por ese pan. Búsquenme a mí porque yo tengo un pan que les da vida eterna. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Y entonces es cuando Él dice, no, es que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Amén. Es una relación de vida espiritual. ¿Cómo me alimento yo espiritualmente? ¿Cómo conozco yo a Jesús cada día en mi vida? ¿Cómo siento su presencia obrar en mí? Y cómo siento que Él se mueve dentro de mi ser de una manera extraordinaria que yo cada día me afirmo en Él. Porque cuando uno no se alimenta, uno está debilitado. Y sabe que la debilidad hace que la persona sea fácilmente atacada por las enfermedades. Está frágil. De la misma manera en la vida espiritual. Si no hay una alimentación en mi vida, si no hay esa relación de vida espiritual, entonces viene el enemigo y ataca mi vida. Me llena la cabeza de pensamientos, de cosas, debilita mi carne, pone tentaciones, pone distracciones y cuando me doy cuenta, estoy muriendo. Y usted dice, huele a muerto, pero usted no se da cuenta que es usted quizás que está muriendo. O que soy yo que estoy muriendo. ¿Por qué? Porque no tengo una relación de vida espiritual, no hay alimento. Gloria al Señor. Entonces, qué bueno que nosotros entendamos que esta vida espiritual está apoyada en la palabra del Señor cuando nos dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Esto nos lleva
a relacionarnos en esa vida espiritual por medio de la fe. Amén, por medio de la fe. Y por medio de la fe, al creer en su palabra, es que nosotros entonces desarrollamos esa capacidad para vivir en Dios y para obtener la salvación. De nada valdría, hermanos, no valdría de nada, la verdad, haber comenzado este camino precioso y quedar en la mitad. Este camino no solo es importante comenzarlo, es importante caminarlo y es importante llegar a la meta. Amén, amén. Porque el desafío es a vivir como Dios quiere, agradando a Dios hasta que Él venga. Y cuando Él venga ya estaremos por cuenta de Él. Se acabará la lucha, se acabará el problema, se acabará las dificultades, las tentaciones, las flaquezas, qué sé yo. Todo eso que llega a la vida del creyente se habrán terminado. Pero por ahora, hermanos, nosotros debemos desarrollar esa vida de relación espiritual, porque Dios es espíritu, porque Él es el dador de la vida, porque el ladrón vino a robar, a matar, pero Él nos da vida abundante. Gloria al nombre del Señor. Así es de que Juan o Jesús, más bien, de acuerdo al escritor del Evangelio según San Juan, en palabras de Jesús, Él dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, ahí viene la fe para desarrollar la vida espiritual. El que oye mi palabra y cree al que me envió, dice Jesús, tiene que vida eterna. Amén. Mire, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ahí hay un resultado, tiene vida eterna. Y promesa, y no vendrá a condenación, porque ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Eso es vida espiritual en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por eso la invitación en esta noche es a que sigamos desarrollando esa relación de vida que ahora tenemos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y los vivos no son todos los seres humanos que respiran. Los vivos para Dios son aquellos que le han creído a Él y le han recibido como su Salvador personal. Y por eso hemos recibido vida, una vida nueva. Al nombre de Jesús sea la gloria. Amén. No vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Es por eso que, hablando del desarrollo de esa vida espiritual, nosotros como creyentes, hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga, debemos desarrollar el ejercicio de morir al mundo todos los días. Yo llamo de ser asesinos del viejo hombre, porque esa carne a veces se quiere levantar. Entonces tenemos que recordar, y yo te doy muerte en el nombre de Jesús, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que darle muerte a ese yo que se quiere levantar. Y siempre está ahí, el creyente vive esa lucha. Y la Biblia dice, mire, el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Débil. Lleva la contraria. Tenemos la disposición. Oiga, yo quiero. ¿Cuántos propósitos espirituales tiene usted para este nuevo año? ¿Ya tiene propósitos espirituales para este nuevo año? Porque se acaba mañana el año. Amén. Entonces, qué bueno comprometernos con Dios, no con los hombres, con Dios. Amén. Tener esos propósitos. Y entonces, por eso es que debemos ser conscientes, como dijo el apóstol Pablo, hablando allá a los Gálatas, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Amén. Y mire la vida espiritual, de entender que debemos morir a nosotros. Dice, y ya no vivo yo. Amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ah, eso es hermoso. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Es un pasaje extraordinario. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria al Señor Jesús. Y dice Pablo a los Corintios, en la segunda carta a Corintios capítulo 4 versículo 11, dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Eso es vida espiritual. La vida espiritual, hermanos, no es solo venir a la iglesia. La vida espiritual se manifiesta en todos los dominios de nuestra vida. Cuando estamos haciendo un negocio, la vida espiritual. Amén. Nosotros no dejamos lo espiritual aquí y nos vamos a la casa. En la casa somos unos, en la calle somos otros, en el trabajo somos otros. Eso no es vida espiritual. Eso es una vida religiosa, donde yo aquí me pongo un par de alas y una aureola de santo y entro a este lugar. Pero en la casa, ¿cómo soy? Aquí yo hablo cosas que adoran y glorifican a Dios y edifican, pero ¿qué hablo en casa? ¿Qué hablo con los demás? ¿Qué hablo con mi hermano? ¿Qué hablo con mi hermana? ¿Qué hablo con mi vecino? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me expreso? ¿Cuáles son mis palabras? Eso es vida espiritual. ¿Ah? Es que los frutos se conocen. Yo miro un árbol de naranjas y me dicen, eso es un árbol de naranja y ahí hay naranjas. Y yo digo, ahí hay naranjas. Pero voy a un supermercado y ahí no veo el árbol, pero veo naranjas. Y yo sé de dónde viene ese árbol, ese fruto. ¿Por qué sé de dónde viene ese fruto? Por la naturaleza del fruto. No tengo equivocación que esa naranja viene de un árbol de naranja. Ah, voy a decir, uy, estas naranjas vendrán de un árbol de qué, de aguacates. No, su naturaleza produce lo que es. Amén. Entonces, el desarrollar una vida espiritual no es una vida, entendamos que no es una vida que vive por allá en las nubes adorando a Dios. No, el desarrollo de la vida espiritual es el desarrollo de una vida cotidiana. En todas las áreas de nuestra vida nosotros debemos ser espirituales. Otra cosa es ser espiritualista. Algunos caen ahí. Entonces el espiritualista es muy emocional. Son sensuales, dice la Biblia. Y entonces el espiritualista todo lo tiene espiritualizado allá. Él no vive en esta tierra. Él no pone los pies aquí en la tierra. Él vive por allá como en las nubes. Y entonces él a todo le quiere meter y le quiere poner palabras de un creyente y todo. Pero ahí no hay nada de sinceridad. Ahí no hay sinceridad. Porque sus hechos demuestran lo contrario. El espiritual es una persona que razona, que es sabia, que vive para agradar a Dios donde quiera que esté. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Uno ve grupos religiosos y hablan de tantas cosas. Eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Y yo estos meses los veía yo haciendo el arbolito de Navidad y todas esas cosas. Esos son los espiritualistas. Juzgan unas cosas de acuerdo a unas emociones, pero su vida no demuestra realmente un fundamento en la palabra del Señor. Amén. Amén.
Entonces, es mejor ser espiritual, porque el espiritual vive conforme a la palabra de Dios. Amén. El espiritual tiene discernimiento. Amén. El espiritual no vive pensando, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. No, el espiritual vive confiado en Dios, porque tiene una relación con Dios y conoce la palabra de Dios. Amén. Conoce la palabra de Dios. Él no tiene que andar preguntando. Cierto día un creyente por allá en Colombia me pregunta, pastor, ¿yo puedo hacer esto? Y él siempre buscaba que yo le dijera sí o no, para él estar tranquilo. Pero él no hacía un juicio de razonamiento, no lo hacía. Entonces yo le decía, no, hermano, usted no tiene que estar viviendo una vida cristiana de si puede hacer esto o no puede hacer esto. Cuando llegue al cielo va a decir, ay, eso se podía hacer. ¿Ah? Porque se está acostumbrado entonces a si puede o no puede. No, haga un juicio y pregúntese usted y pregúntele a Dios, Señor, si tú vinieras hoy, ¿estaría bien que yo esté en este lugar o haciendo esta práctica? Pregúntele a Dios, que Dios nos guía a toda verdad, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Pero para eso hay que desarrollar la vida espiritual, una relación de vida espiritual. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros comprendemos que Dios es espíritu, es la vida, y fue el que nos dio a nosotros la vida, entonces encontramos el desafío de Dios para que nosotros vivamos en el nivel de Él, desarrollando nuestra relación desde la perspectiva de nuestra vida espiritual. Y así es sabroso vivir el Evangelio. El Evangelio es lo más hermoso que hay. ¿No lo creen ustedes? ¿Sí? Pueden decir amén. Aquí no está prohibido. Amén. El Evangelio es lo más hermoso que hay. Pero algunos viven el Evangelio como un conjunto de normas que les indican qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Entonces el Evangelio se convierte en una carga. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo no soy esclavo, yo no estoy obligado aquí a nada. A nada estoy obligado. A nada. ¿A qué estamos obligados? A nada. A nada estamos obligados. ¿Por qué? Porque el Señor no obliga a nadie. Estábamos hablando que la única puerta que el Señor no quebranta es la puerta de la voluntad. Él abre todas las puertas, menos la puerta de la voluntad, y es mi voluntad. Él no me abre a mí la puerta. No me la abre, Él golpea. Digo, mire, yo estoy aquí a la puerta y yo llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es la puerta de mi voluntad y el Señor me la respeta. Por eso es importante estar atentos a la voz de Dios, porque Él está esperando que usted y yo le abramos la puerta para Él tener comunión con nosotros. Vida espiritual es eso, cenar con Él y Él con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, es Jesucristo nuestro objetivo supremo para desarrollar nuestra vida. Como dijo el mismo apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que, hermanos, nosotros en nuestra vida espiritual no reportaremos pérdidas si le somos fieles a Él. Pero se murió. Sí, es que ¿qué mortal no se muere? Todos se mueren. Pero si creía en Jesús, ¿por qué se murió? Porque toda esta carne tiene que morir algún día. Pero la diferencia se verá el día que el Señor venga. Amén. Porque la primera resurrección será para todos aquellos que hemos creído en Él. Gloria al nombre del Señor. Entonces nos levantaremos. Amén. Seremos los primeros. Si hay personas aquí vivas, cuando el Señor venga, que posiblemente las sabrán, ellos van de segundas, pero los que hayamos muerto vamos de primeras. ¿A quién no le gusta estar de primeras? Para cosas extraordinarias y más para participar con el Señor. Amén, gloria a Dios. Nuestra vida aquí es corta. Dice la Biblia que es sombra que no dura. Por eso desarrollemos la vida espiritual, que esa es eterna. Es eterna. O sea, no termina. ¿Y dónde quiero pasar la eternidad?
con Dios o sin Dios. ¿Ah? Entonces, hermanos, qué importante que nosotros podamos comprender. Job, imagínense Job, y eso en esa época. Job es uno de los libros escritos de los más antiguos. Y en esa época dijo: mis días han sido más veloces que un correo. Y lo dijo en esa época. ¿Qué podríamos? A ver, pongamos ese versículo en esta época. A ver, y para que entendamos lo rápido que son nuestros días. Mis días han sido más veloces que un WhatsApp. ¿Ah? Y entonces ahí entendemos lo rápido que nos morimos. Eso fue lo que quiso decir Job en ese tiempo. Mis días han sido más veloces que un WhatsApp. ¿Cuánto dura en llegar un WhatsApp? Es que hasta con la red wifi más lenta, hermano, eso llega rápido. ¿Ah? Eso dijo Job. Entonces sí, hermanos, preocupémonos aquí en esta vida terrenal, pero que esta vida terrenal tenga una preocupación más óptima, más excelente, y es cultivar la vida espiritual. Y la vida espiritual no se cultiva sin esa relación directa con Jesucristo, que es la vida y que es el Espíritu para nosotros. Hermanos, necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos tener esa experiencia real de volver a hablar en lenguas, de ser renovados por el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto usted no es renovado por el poder del Espíritu Santo? De hablar en lenguas, de sentir que la presencia de Dios, como cuando usted ve el agua que hierve ahí a alta temperatura. Eso ahí movención, esa agua no está quieta, eso ahí se mueve. Así necesitamos que nuestra vida esté en ebullición constante por la presencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Estemos de pie, mis amados hermanos. Bueno, el Señor, como siempre, amoroso y misericordioso, nos dará un nuevo año. Amén. Mañana a esta hora la fiesta está para prenderse aquí. Amén. A las 10 estaremos dando comienzo. Nos dará el Señor un nuevo año. Recibiremos los primeros minutos, se los daremos al Señor del 2018. Amén. Amén. Porque no tendremos cita mañana para trabajos ni para nada de esas cosas. A las 12:01 estaremos acá. Amén, adorando al Señor. Y nos dará el Señor con su ayuda un año 2018. Amén. Para vivir, como decíamos el domingo y hoy, para vivir